Recordemos e iniciemos esta historia. Buenos días, mi nombre es Marley Piñeros, estudiante de quinto semestre, Universidad UPTC. En el día de hoy les vengo a hablar sobre qué es la etnoeducación. La etnoeducación debemos entenderla como la educación en los valores de la etnicidad nacional, teniendo en cuenta que nuestra identidad cultural es el sincretismo o mestizaje de tres grandes raíces, las cuales son la africanidad, la indigenidad y la hispanidad. El ministerio ni los docentes deben confundir el concepto de etnoeducación con la atención educativa para los grupos étnicos. Una comunidad educativa es etnoeducadora si su proyecto educativo institucional es etnoeducativo, asume en todos sus componentes e implementa la etnoeducación afrocolombiana, indígena o mestiza. La etnoeducación en las comunidades afrocolombianas es un proceso institucional que reconoce el derecho de las minorías étnicas a construir su propia visión del mundo, de las necesidades formativas, desde sus propias expectativas en relación con lo local y lo global. Es el derecho a una educación con identidad, a conocer las contribuciones de los afrocolombianos a la fundación y constitución de la sociedad colombiana. Las universidades ubicadas en territorio étnico tienen como compromiso propiciar el etnodesarrollo, a partir de herramientas como la extensión a la comunidad, a fin de impulsar políticas, programas y acciones tendientes a promover el etnodesarrollo, la investigación colectiva, contextualizada y participativa, un proceso formativo pertinente, propiciador del cambio, y un componente de evaluación transversal para determinar los alcances y falencias de las acciones emprendidas. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre la normatividad básica en cuanto a los grupos étnicos. Resulta que en el artículo 62 de la Ley 115 de 1994 reconoce al país como un país pluriétnico y multicultural. Gracias a esto se da unos derechos y unas normas especiales para los grupos étnicos en los cuales se respetan sus tradiciones lingüísticas y se toman como una identidad cultural en nuestro país, respetando la formación de estos grupos. Implementación de proyectos. Estos proyectos buscan mejorar la pertinencia de la educación en beneficio de los grupos poblacionales más vulnerables. Así se corregiría la inequidad, discriminación o aislamiento de estas comunidades. Formación de educadores para grupos étnicos. Las mismas culturas se han encargado de especializar a sus educadores en la enseñanza de la lengua para que asimismo puedan retroalimentar este conocimiento. Gracias a la implementación de estos proyectos, muchos educadores han fortalecido a las culturas en la enseñanza de la lengua principal en Colombia. Este beneficio ha permitido que niños, jóvenes,
Buenas tardes, me encuentro aquí con la señora Marta, una integrante de la comunidad gitana, que nos va a responder algunas preguntas. Señora Marta, ¿qué significa la educación para usted? Pues la educación para nosotros no es tan importante como para ustedes los que no son gitanos, porque nosotros estudiamos hasta quinto de primaria solamente para conocer lo básico, saber leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir para la vida, porque las mujeres no podemos seguir estudiando, ni los hombres. Entonces, es cierto que en la comunidad gitana abandonan sus estudios a una edad muy temprana. Sí, señora. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestros hijos se contaminen del mundo. Ya cuando son grandes van aprendiendo mañas de los que los rodean, entonces por eso preferimos las mujeres no estudiamos, ya ni trabajamos. ¿Cómo valoras el sistema educativo con referencia al pueblo gitano? A nivel, La educación, ¿cómo valora el sistema educativo con referencia, digamos, a la educación que reciben ustedes? pues para nosotros no es importante la educación. Ir a la universidad, terminar un bachillerato no es importante. Y la educación, pues, los que no son gitanos, pues no me parece necesario. ¿Conoce acerca de la ley de etnoeducación? Pues lo que yo entiendo es que en todas partes tenemos derecho a entrar a estudiar y no nos pueden discriminar por ser gitanos. Tienen que tener en cuenta, digamos, esta ley tiene muy en cuenta las costumbres, la forma de vestir, el idioma. Eso es lo que quiere rescatar esta ley con la educación, ¿sí? Con la educación, rescatar esas cosas de las comunidades gitanas, indígenas, afrodescendientes en un aula de educación formal, ¿sí? ¿Cree usted que en los colegios colombianos se está dando total cumplimiento a esta ley de educación? Pues yo pienso que no, porque si, por ejemplo, nosotros, bueno, podemos usar el uniforme y eso, pero los indígenas no van a llegar allá con sus plumas o con su traje típico, porque pues me imagino que más se van a burlar de ellos. ¿Tiene alguna experiencia personal, de pronto, que haya sufrido discriminación en su colegio o parte de su familia por ser de la comunidad gitana? No, ¿No? no. Okay. ¿Cree que hay alguna falla en la educación, en esta ley de la educación en los colegios colombianos? Cosas, digamos, que deberían cambiarse o mejorarse. Pues no, porque se lo aceptan a uno tal como es y respetan. Por ejemplo, en el colegio donde están mis hijos, respetan mucho que ellos no profesen la religión católica, por ejemplo, y respetan nuestras creencias. Muchas gracias, señora Marta. Con gusto.